A ver, que yo soy bajita y aquí no me vais a ver. Eso me da cierta intimidad para ser un poquito más cercana. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a la organización de estas jornadas, decir que han sido impresionantes, creo que de las jornadas, y llevo un recorrido de las jornadas mejor preparadas que he visto, los correos impresionantes, la forma de comunicarse, me quedaba alucinada. Agradecer a las compañeras de la asociación, el colectivo de COVID persistente de Madrid, que han decidido que ejerciera hoy la portavocía del grupo en este acto y a la Gerencia de Atención Primaria que me permite estar hoy aquí. Vale, bueno, pues como ha dicho Javier, esta soy yo o era yo, mejor dicho. Una enfermera con 16 años de experiencia asistencial, una experiencia bastante intensa. Los que me conocen como Javier saben que tenía turno de tarde, con lo que yo trabajaba en el centro de salud por las tardes hasta las 9 de la noche y por las mañanas colaboraba en un montón de grupos de trabajo, de humanización, de nuestras cosas enfermeras y no enfermeras. En este tiempo, aparte, hice la especialidad vía residencia, hice el EIR de 2 años en el Ramón y Cajal, máster de dirección de empresas, máster de gestión sanitaria, un máster oficial en bioética, aparte de otros cursos, jornadas, congresos. También era profesora de universidad, profesora de posgrado y en junio del 20 tenía que haber defendido mi tesis doctoral. Esta era yo. Y además, también he tenido 2 hijas y soy madre, hija, esposa, amiga, investigadora, un ratón de biblioteca, adoro la música y va a todos los conciertos habidos y por haber y además pues las redes sociales me chiflan. Esta era yo hasta hace 2 años. Bueno, ¿qué es el síndrome post-COVID? Pues el síndrome post-COVID, definido por la OMS el 21 de diciembre de 2021, se recoge como una condición que ocurre en individuos con antecedentes de infección probable o confirmada por el virus SARS-CoV-2, generalmente 3 meses después del inicio, con síntomas que duran al menos 2 meses y que no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo. ¿Esto qué significa? Pues que yo, como enfermera asistencial a primeros de marzo, pues teníamos una serie de casos extraños, de gripes extrañas que nos venían sorprendiendo a todos y bueno, yo creo que a todos se nos pasó por la cabeza cuando ya, si recordáis, cuando ya Milán estaba totalmente colapsada con un montón de casos y fallecimientos. Pues, hombre, China no nos pillaba muy cerca, pero Milán ya sí. Y ya empezamos a ver que aquello igual se nos venía encima. Eso fue a primeros de marzo y ahí tuve una disyuntiva de plantearme cómo iba a afrontar esto como enfermera asistencial. Y mi decisión fue tirar para adelante porque aparentemente, esto fueron todo elucubraciones mías, aparentemente en personas jóvenes pues no afectaba. Y lo que yo sí tenía eran muchos ancianos en mi cupo que sí que necesitaban atención. Así que, sigues y sigues y sigues. Hasta que el 12 de marzo empecé con 39 de fiebre. Una fiebre que se mantuvo durante meses, tantos meses que realmente no sabría decir cuántos meses han sido. Yo sé que en septiembre yo seguía con fiebres diarias prácticamente y durante muchas horas al día. Aprendí a reconocer cuándo iba a venir la fiebre, aprendí a reconocer muchos signos y síntomas y lo que recuerdo de esa etapa era que al principio todos pensábamos que iba a ser una gripe, 7 días. Y cuando pasaron los 7 días y yo seguía con fiebre, muchísimo dolor en las bases pulmonares, por si no lo recordáis, Madrid estaba totalmente colapsado, las urgencias estaban totalmente colapsadas, los hospitales
no teníamos ya dónde meter pacientes. La situación fue absolutamente catastrófica, en mi opinión. Y en esa situación, pues, añades el estar enfermo. Y el estar enfermo sin, además, saber realmente qué es lo que te ocurre, porque en un principio eran 7 días de fiebre. Entonces, cuando aquello empieza a alargarse, los compañeros sanitarios, con todo el cariño, amigos de otras comunidades autónomas y también de Madrid, lo que hacen es ponerse en contacto contigo y decir: Alicia, que tú no tienes COVID, que tú que puede ser, pero lo que tienes realmente, pues seguramente pues sea un cáncer. Yo perdí muchísimo peso sin moverme de la cama y eso sí, lo único que comía era chocolate fundido, porque era lo único que me pedía el cuerpo. Es decir, una dieta súper hipercalórica, y aún así perdí más de 7 kilos sin moverme. Y además, 7 kilos muy raros, porque de verdad parecía un esqueletito. Veo fotos y unas ojeras horribles. Bueno, la cuestión es que la angustia de esos meses, y fueron meses, por no saber qué te pasaba. Y que si te pasaba algo, en ningún caso era bueno. Es decir, la gente que tenía COVID se moría. Mucha gente se estaba muriendo en esos momentos por tener COVID. Así que no era una perspectiva buena. La otra perspectiva era tener un cáncer, algún tipo de linfoma o de leucemia o alguna cuestión de estas, que tampoco, y con 2 niñas pequeñas, tampoco es una perspectiva agradable, y más con la sanidad colapsada y sin poder hacerte ningún tipo de pruebas. Es decir, durante semanas, por no decir meses, tenía la perspectiva de que muy probablemente lo que tuviera era un cáncer que se estaba extendiendo y que, bueno, y que era lo que había y que teníamos que intentar hacer lo que pudiéramos como buenamente pudiéramos. Todos, ¿no? Yo y la sanidad, los compañeros sanitarios, todos, la población. En agosto tuve mi primera, pasadas los 15 días de problemas respiratorios, empecé con problemas cardiológicos, a tener síncopes, a tener caídas y síncopes bastante aparatosos y llamativos. La cuestión es que al final mi corazón pasa a ritmo nodal. De repente, pues cuando pasa de 120, 130, 140, es como si algún sistema alternativo de mi cuerpo tirara del freno de mano y pasa a un ritmo de rescate, de ritmo nodal sin ondas PES. Ese ritmo nodal produce muchísima sintomatología vasovagal, que son unos sincopazos muchas veces que son muy desagradables. En agosto tuve mi primera consulta de cardiología y la cardióloga, a todo esto, en mis momentos más o menos lúcidos, sí que pude revisar que en Italia había habido un gran aumento de la mortalidad, exceso de mortalidad por causa cardiológica, aparte de la pulmonar que todos conocíamos. A posteriori, el MOMO, que es la red de vigilancia que tenemos en España para causas de muerte y excesos de mortalidad, ha reflejado que también tuvimos un exceso de mortalidad a nivel cardiológico, por lo menos igual, por no decir mayor, por lo menos igual que por causas respiratorias. Sin embargo, todos esos eventos cardiológicos, en ocasiones, a nivel sanitario, y lo digo como compañeras, que para mí ya sois, se decía que era ansiedad, que era por miedo. Vamos, que la gente se moría de infartos por miedo. ¿Yo qué queréis que os diga? Cuando fui en agosto, la cardióloga, con todo el cariño, pero prácticamente no me creyó. Me dijo, bueno, te pondría un holter, pero como dices que te pasa tan a menudo, seguramente con una cita en hemodinámica tienes 20 minutos, la prueba es que te sincopan, o sea, si te sincopas tú sola, si te sincopas es que sí y si no te sincopas es que no, y tienes 20 minutos para decidirlo, pero como te pasa muy a menudo, pues no tendrás problema en que te pase, ¿no? Más o menos, o sea,
el mensaje fue este. Y yo salí un poquito... Bueno, las consultas en general han sido complejas, han sido muy complejas. Y la cuestión es que en septiembre me citaron en hemodinámica y a los 5 minutos yo lo pasé muy mal, pero creo que ellos también. Porque la cardióloga, cuando me desperté, totalmente empapada, me habían metido no sé cuántos, creo que varios litros de suero, me habían metido varias drogas para levantarme y tal, pues eso, pasó a 40, que en una de estas, pues yo soy consciente de que en una de estas, pues igual se para. Y bueno, la cuestión es que ahí ya me dijo, pues sí que va a ser del COVID, porque la prueba ha sido positiva. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que esta experiencia mía, en septiembre, del 20, empecé a mirar en redes sociales y resulta que había más personas como yo. Más personas que en este momento formamos los colectivos de COVID persistente o long COVID o síndrome post-COVID, como lo define la OMS. Pongo ese circulito de COVID persistente, long COVID, COVID posagudo, porque es verdad que ha ocurrido en todas las naciones y en cada sitio le han dado distintos nombres. Esta es la definición de la OMS y yo me voy a agarrar a ella como a peso plomo. Sin embargo, ¿qué ocurre en España? Pues un poco lo que venía diciendo. En septiembre... En agosto, septiembre, ya vi que en Inglaterra ya habían hecho estudios muy buenos con muchísima gente reflejando este síndrome post-COVID. Sin embargo, en España, pues todavía estábamos con él, bueno, si tú lo dices. A mí no me ha pasado, igual porque soy, en ese caso, cuando veo que empezamos así, pongo un alto, pero sí que a muchas compañeras, sobre todo mujeres, porque además esta afectación no ocurre sobre todo en mujeres, han ido muy malitas. Yo igual me pongo a 170 y me ahogo que me pongo a 37 pulsaciones. Y cuando han ido a urgencias les han dicho que era ansiedad y le han mandado pues diazepam, ¿vale? Tratamientos para dormir, antidepresivos, etc. Yo creo que es para darle una vuelta. Sí que es a posteriori, o no tan a posteriori, lo que nos damos cuenta es que el COVID produce una afectación inmunológica que en algunas personas, una alteración brutal a nivel inmunológico, en algunas personas tiene esa respuesta pulmonar de neumonía bilateral de manera súper abrupta y que colapsa y que es inminente. Y luego tenemos el otro tipo, el de otras personas también con un sistema inmunológico quizás exacerbado, excesivamente, con una respuesta excesiva y que se mantiene durante meses o incluso años en el caso de algunas de nosotras. Y bueno, decir que el síndrome post-COVID afecta del 10 al 20% de los infectados por virus del SARS-CoV-2, que en España a febrero del 22 somos más de 10 millones las personas notificadas, teniendo en cuenta que muchísimos de nosotros las notificaciones han sido complicadas o en muchos casos han sido asintomáticos y no son conocedores hasta que se hacen determinadas pruebas de inmunidad celular. Y con estos datos, en el mejor de los escenarios, un millón de personas estarían afectadas por COVID persistente. De aquí voy a hacer un pequeño paréntesis sobre estas jornadas que son de humanización y decir que para mí, y esto es una cuestión mía, para mí la mayor humanización es aplicar la evidencia científica. La práctica basada en la evidencia, como ya os han dicho a lo largo de estos años, es la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica clínica disponible para la toma de decisiones sobre el cuidado individual de cada uno de nuestros pacientes. A esto yo le haría una pequeña reflexión
un corolario. Diría que sí, por supuesto, la humanización implica ciencia, implica el uso de la mejor evidencia disponible. En ocasiones, la mejor evidencia disponible son los propios pacientes, son los propios usuarios, son las personas que viven cada día con esa situación. Decir que el juicio clínico tiene que ser crítico, que por favor no podemos hacer caso a un estudio que sea con una persona, me parece fenomenal, pero que por favor tengamos en cuenta que es un estudio sobre una persona, ¿vale? Es decir, que pongamos cada cosa en su lugar, que seáis críticas cuando estéis a cada uno de los lados o en el medio del pijama. Decir que el paciente tiene que estar en el centro, porque una de las prácticas basadas en la evidencia es que el paciente tiene que aceptar el tratamiento que nosotros estamos proponiendo. Venimos años intentando quitar esta visión paternalista y tiene que eliminarse ya. Muchas de nosotras, y digo muchas porque mayoritariamente somos mujeres, cuando hemos ido a consulta, poco menos que nos... Bueno, de hecho a mí también una vez me dijeron que era estrés postraumático. Y era como, mira, perdona, no me pongo a 37 pulsaciones y sin ondas PES por estrés postraumático. Bueno, también me llené de petequias, por supuesto, se me cayó el pelo y otro tipo de cuestiones. Lo que quiero decir es que a veces nosotros como profesionales también abordamos las situaciones de una manera muy defensiva. Cuando no sabemos lo que pasa, cuando no queremos aceptar que no podemos dar respuesta o la respuesta que nos gustaría, todo ese tipo de análisis os pido que cuando estéis en alguno de los lados del pijama los tengáis en cuenta. Yo también lo tuve en cuenta cuando la atención que recibía a lo mejor no era la que me hubiera gustado. Tenía en cuenta el colapso, tenía en cuenta las horas, el estrés al que se habían sometido mis compañeros, tenía en cuenta muchísimas cosas y hay que tenerlo cuando estás en los dos lados. Y por último, los recursos disponibles. Esta parte ya la sabíais, pero quería hacer, por favor, hincapié en la parte de juicio clínico crítico. Pongo esta imagen porque llevamos 2 años las pacientes de síndrome post-COVID o de COVID persistente diciendo que nos duele el corazón. Yo cada vez que he ido y he dicho me duele el corazón, a compañeros médicos me han corregido. Me han dicho, además, con cierto tono, bueno, te duele el pecho. Que yo hay veces que pienso, yo no sé si me ven cara de tonta. No me duele el pecho, no me duelen las costillas, no me duele la pleura, no me duelen los pulmones y te aseguro que los primeros días tenía un gran dolor en las bases pulmonares y sé reconocer dónde me duele y tengo un tórax muy pequeño y me duele aquí. Y además tengo otra sintomatología o signos que lo refuerzan, pero es que me duele aquí. Es decir, es poco humano cuando las consultas o cuando la persona que te atiende, en vez de darte soluciones o en vez de dedicar la consulta a intentar buscar soluciones juntos, lo que hace es... lo que terminamos es debatiendo sobre lo que me pasa. Es que es absurdo. Tengo muchísimas compañeras que han cesado en el intento de encontrar soluciones porque cada vez que van a consulta les dicen poco menos que se lo inventan, que en el TAC no aparece nada. Digo, hombre, yo te agradezco muchísimo que me digas que no aparece un tumor, ni una hemorragia, ni una necrosis, pero lo que está claro es que esto no está bien. Una frase muy típica es... las pruebas están bien, estás bien. Yo os diré que aparte de meses con fiebre, me ahogo, tengo una disnea en llano. Yo antes era una polvorilla, me conoce Javier. Yo era de las, seguro que habéis conocido tutoras que cuando caminan os dejan atrás. Yo era de esas petardas que caminaba y además iba cantando. Y ahora me cuesta... muchas veces hasta comer por la disnea, comer. Así que, dicho esto, pongo esta imagen porque 2 años después, la revista Lancet recoge una revisión sobre 10 millones de personas, 5 de ellas con COVID y 5 sin COVID, en las que se ha visto y evidenciado que pues hay múltiples afectaciones cardiológicas, desde
miocarditis, pericarditis, por supuesto arritmias, fallos cardíacos, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Es decir, llevamos 2 años diciendo, me duele aquí, me duele el corazón y me pasa esto, y hemos necesitado 2 años para que nosotros, como sanitarios expertos que somos, decidamos que sí, es verdad. Pues no, o sea, de verdad la evidencia está fenomenal, pero no puede ser que no hagamos caso de lo que nos dicen los pacientes. Por otro lado, la niebla mental es otro de los signos más característicos, junto con otro tipo de afectaciones neurológicas. Y ahora una de las cuestiones, ahora ya que hemos aceptado que hay afectación cardiológica, después de que lo diga la revista Lancet con esta revisión, ahora pues estamos con la parte de que no afecta a nivel neurológico. Esto es una cuestión que venimos todas las compañeras del colectivo, venimos sufriendo, y los neurólogos nos dicen que no hay afectación neurológica. De hecho, creo que el otro día, en una entrevista que no he leído, porque una de mis consignas después de la vivencia similar a la del compañero es que paso de hacerme mala sangre. Un superneurólogo, pues creo que por lo que me dijeron mis compañeras, poco menos que comentaba que, claro, que éramos personas jóvenes, como diciendo que éramos personas influenciables, y claro, pues que de ahí venía un poco el tema, ¿no? Así que un poco lo que nos faltaba, el ir a consultas para que, como si yo quisiera, de verdad, yo no quiero ir a la consulta, no quiero perder mi tiempo en eso. Me gustaría estar haciendo otras muchas cosas que, como os he contado, antes sí podía hacer. Y lo único que queremos, no yo, sino todos, es que se centren de una vez en encontrar qué nos pasa, empezando por aceptar lo que nos pasa, y de ahí encuentren una solución o encontremos juntos una solución. Decir que la mayor evidencia disponible hasta ahora la he estado publicando The New York Times. Desde el principio de la pandemia, todo lo que era el número de casos, las distintas afectaciones, etcétera, y, como no, el tema del long COVID, pues recoge perfectamente todo el tema de los daños a nivel cerebral, a nivel de pulmones, a nivel cardiológico, a nivel vascular, el tema de las petequias, los trombos, y todo el tema inmunológico, que en muchos de nuestros casos lo que está es exacerbado, es decir, una inmunidad celular a lo bestia. Y por último, comentaré otro caso que también está totalmente olvidado, que es el caso de los niños. Y yo soy la primera que, como madre, cuando mi hija me dice me duele, digo, bueno, anda, vete al cole. Porque honestamente os confieso que no sé muy bien qué hacer. Pase que yo como madre tenga estos problemas, pero como sociedad y como científicos no podemos permitirnos el que los niños, cuando dicen me duele, o me duele la barriga, o me duele la cabeza, etcétera, etcétera, les digamos, bueno, no será para tanto, anda, que yo soy la primera que lo hace. Sin embargo, como científicos os pido, por favor, que no lo permitáis y que no lo hagáis nunca, que cuando un paciente os diga algo, le creáis. Otra cosa es que no sepamos qué le pasa o por qué le pasa. Pero, por favor, lo primero es creer a la persona que te lo está diciendo. Simplemente decir que en esta revisión pues comentan cuáles son las causas más probables y que tienen que ver pues con todo el tema de los trombos, los daños en los vasos, etcétera, etcétera. Y por último, quiero darle las gracias a toda la gente que durante estos años se ha preocupado tanto por mí. Ha sido un duelo porque me he perdido a mí misma, me perdí a mí misma. Yo ya no podía ni levantarme a limpiar a mi hija, en sus necesidades más básicas, a mi hija pequeña. Es una pérdida brutal del autoconcepto que tanto hemos estudiado como enfermeras. Y quiero agradecer a todas esas personas que han estado ahí estos 2 años,
a veces aumentando un poquito la ansiedad, diciéndome, ve al hospital, no puedes seguir así. Y decía, pero si está colapsado, ¿para qué quieres que vaya? ¿Para que me encierren en una habitación? Entonces, a veces ha tocado lidiar con esa parte, pero sé que siempre ha habido muchísimo cariño y después el tranquila, que volverás a ser tú, tardes lo que tardes, volverás a ser tú, y bueno, y todas esas cosas. Así que, y especialmente a mi madre, que la tengo aquí. Muchas gracias.